Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos viendo la semana pasada, que era animales invertebrados y su reproducción, ¿no? Entonces, ahorita empezamos la segunda parte. Recuerden que la semana pasada lo que nos quedamos viendo era acerca, bueno, y dimos la introducción de por qué estudiamos los animales invertebrados. Hablamos de la clasificación de los animales invertebrados y empezamos a hablar de uno de los grupos más grandes, que es los artrópodos, ¿no? Y como es uno de los grupos más grandes, nos demandó más tiempo, por eso lo hicimos en una primera parte. Así que ahorita empezamos con la segunda parte, entrando a ver el resto de grupos de animales invertebrados, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a ver ahorita lo que corresponde a lo que es el segundo grupo más grande. El segundo grupo más grande es el de los moluscos. El de los moluscos es el grupo más grande después de los artrópodos en poblar lo que es la tierra, ¿no? Ahora, dentro de los moluscos hay tres clases de moluscos. Vamos a ver los bivalvos, los cefalópodos y los gasterópodos. Dentro de los bivalvos se les llama así porque tienen valvas. Ahora, ¿cuáles son esas valvas? Las valvas vienen a ser esa parte como de concha que tienen. Mayormente tienen dos, ¿no? Que es por eso se les conoce como bivalvos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí a las almejas, a las ostras o a los mejillones, ¿no? Entonces, por las valvas que tienen, que son esas conchas, es que se les considera, se les da ese nombre, ¿no? Bivalvos, porque tienen dos valvas o dos conchas que lo protegen. De ahí también tenemos a los cefalópodos, que son los moluscos que tienen varios tentáculos, y mayormente se les dice cefalópodos, ¿por qué? Porque la cavidad cefálica es más grande en comparación con el resto de moluscos. Y el tercer grupo es los gasterópodos, los que, digamos, se arrastran o se apoyan sobre su propio peso, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, los caracoles, las caracolas y a las babosas, que no tienen en este caso una estructura que los proteja, ¿no? Se encuentran libres. Entonces, recordemos, este es el segundo grupo más grande de invertebrados después de los artrópodos. El grupo más grande de invertebrados es los artrópodos. El segundo grupo más grande de invertebrados es los moluscos. Recordemos eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos han colonizado las profundidades de los océanos. Recuerden que el planeta Tierra es en un mayor porcentaje agua que que otra cosa. El mayor porcentaje es de aguas, de mares, que territorio o tierra sólida, ¿no? Entonces, por eso también es el segundo grupo más grande, porque abarcan lo que son los océanos, ¿no? Y los océanos son muy grandes, así que en esa parte tienen un gran espacio de hábitat. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre los bivalvos. En el caso de los bivalvos, miren, tienen una fecundación externa. ¿A qué nos referimos con fecundación externa? Esto quiere decir que los huevos son fertilizados fuera fuera del organismo de, de estos animales, ¿sí? Fuera del organismo, no dentro de ellos mismos, sino que es fuera. Por eso acá vemos que nos dicen que los gametos son expulsados en el agua. Entonces los huevos y el esperma son expulsados en el agua y son fertilizados de esa manera. Y en algunos casos, dice acá, se incuban en cavidades branquiales. ¿Cuáles son las cavidades branquiales? Son las cavidades donde van a tener lo que es las branquias, en este caso, ¿no? Entonces, mayormente, entonces recordemos, los bivalvos tienen fecundación externa, y salvo algunas veces donde se van a incubar en cavidades branquiales, que se puede decir que se produce una fecundación interna, pero mayormente es fecundación externa. Aquí vamos a tener, por ejemplo, también, miren, acá tenemos, ese es lo que ven ahí que se está estirando, es su cuerpo, ¿no? Que lo utilizan para alimentarse.
buscando que lo que buscan es, generalmente está orientado hacia la sal. Ahora miren, aquí está fuera de el agua que es el mar o el agua que es su territorio. Y aquí vamos a ver, miren, cómo lo utilizan para alimentarse del sustrato del suelo, ¿no? Miren, ahí está sacando. Algunos dirán su lengua, no, no es su lengua. Ya, miren. Después tenemos a uno de los grupos más llamativos de los cefalópodos, de los moluscos, perdón, que son los cefalópodos. Los cefalópodos en este caso tienen sexos separados. Eso quiere decir que hay un macho y hay una hembra. ¿Cómo se diferencian? Porque las hembras suelen ser más grandes que los machos y la fecundación de los huevos se realiza en el interior de la hembra. Entonces sí tienen fecundación interna. La fecundación de los huevos se realiza dentro de la hembra. En el video anterior que vimos la semana pasada, por ahí la emoción o el hablar de este grupo, hubo una confusión y yo puse dos ejemplos que no estaban, no tenían que estar dentro de los crustáceos, sino tenían que estar aquí dentro de los cefalópodos o de los moluscos. ¿De quién estoy hablando? Me estoy refiriendo a este ejemplo que yo les puse de la jibia, ¿no? Que a mí se me pasó, creo que fueron 2 segundos o 3 segundos, no sé si alguno se percató que se había salido este ejemplo, pero no era de crustáceos, sino de moluscos, específicamente de los cefalópodos. Y entonces les puse este ejemplo, ¿no? Que es muy característico y muy llamativo. ¿Por qué? Porque estos animales, por ejemplo, las jibias, tanto como los pulpos, tienen la capacidad de adaptarse o camuflarse con eh, el exterior, ¿no? Con su entorno, mejor dicho. Algo así como el camaleón, incluso mucho mejor que el camaleón. Miren, por ejemplo. Miren acá este ejemplo, miren. Se camuflan incluso mejor que el camaleón. Pueden cambiar o adaptar los colores de su piel para camuflarse, ¿no? Y de esta manera también sorprender a sus presas. Especialmente lo hacen las jibias, las sepias y algunos pulpos también tienen este sistema de camuflaje, ¿no? Los calamares no tienen, por ejemplo, pero también se encuentran dentro de los cefalópodos. ¿Ya? Entonces, ejemplos de cefalópodos: sepia, pulpo, calamar. Y el último grupo tenemos, por ejemplo, aquí a los gasterópodos, que son animales que tienen, para empezar, tienen sus sexos separados. A ver, en este caso hay gasterópodos, vamos a ver, que tienen vida acuática y hay otros que tienen vida terrestre. La mayor parte de los que son de vida acuática tienen una reproducción externa. En cambio, los terrestres tienen una reproducción interna. Además que los terrestres, en su mayoría, son también hermafroditas. Eso quiere decir que dentro de sí mismo poseen los dos sexos, masculino y femenino, lo que les produce que por sí mismos también puedan reproducirse. ¿A quién teníamos aquí, por ejemplo, las babosas, que son, miren, muy curiosos y muy llamativos también algunos? Estos son las babosas marinas. De ahí también las babosas terrestres son las que ustedes la conocen como caracoles y no son tan llamativas, pero estas sí son muy curiosas, ¿no? Tienen colores más llamativos y más vivos. Por ejemplo, miren, acá tenemos otra babosa marina. Y recuerden, los que son marinos sí tienen su reproducción externa y sexos separados. Y los terrestres, fecundación interna y son hermafroditas. Eso quiere decir que tienen dentro de sí los mismos sexos. Continuamos, entonces vamos a pasar a ver a otro grupo de invertebrados. Ahora vamos a ver lo que son los equinodermos. Cuando hablamos de los equinodermos, vamos a hablar de especies de animales en un grupo muy pequeño o reducido, porque equinodermos hay muy pocos, y dentro de los equinodermos más conocidos
o de los cuales ustedes más van a llegar a oír son las estrellas de mar. Las estrellas de mar son los equinodermos más conocidos y también son los equinodermos que tienen una mayor población o de los cuales se encuentren un mayor porcentaje en el planeta Tierra. Ahora, estos animales son dioicos. Eso quiere decir que tienen sexos separados, macho y hembra. Este es un término nuevo, recuerden, dioicos, sexos separados. Otro término nuevo también puede ser el de, que vimos hace unos segundos, el de hermafroditas, que dentro de sí tienen el mismo, ambos sexos. Ambos sexos están unidos en un solo ser. Cambio dioicos si tienen su sexo separado, hembra y macho por separado. Ahora, hay equinodermos con unas pocas excepciones que son hermafroditas y en ese caso producen óvulos y espermatozoides al mismo tiempo. Eso quiere decir que por sí mismos pueden fecundarse. Ahora, aquí por ejemplo vamos a ver la estrella de mar, miren. Aquí hay otra que es mucho más llamativa, miren. O sea, hay gran variedad de estrellas de mar, ¿no? Esta es la más común, la de anaranjado, pero hay también otras más llamativas o más exóticas, por así decirlo. Ahora, las estrellas de mar tienen una característica muy en común y muy llamativa también, es de que pueden regenerarse y cada parte que se le va a quitar puede dar origen a una nueva estrella de mar. Por ejemplo, miren, cuando una estrella de mar se fragmenta, ya sea por sí sola o porque ha tenido una pelea con algún depredador, por ahí, por ejemplo, un cangrejo, un camarón, le voló una parte de la estrella, esta estrella puede regenerarse y al mismo tiempo esa parte que le fue cortada o arrancada puede formar una nueva estrella de mar. O sea, si divides, por ejemplo, la estrella de mar en dos o la partes, vas a tener dos estrellas de mar nuevas. Entonces, puede regenerarse y a su vez la parte que se fue arrancada de ella puede formar un nuevo ser vivo. Vamos a ver otro grupo un poquito más grande, ya que los equinodermos vamos a tener a los poríferos. Los poríferos también tienen esta capacidad regenerativa y esta capacidad reproductiva, ¿no? De que pueden regenerarse por sí mismos y de que cada parte que se les cortada puede generar un nuevo ser vivo. Ahora, ¿qué características tienen? Miren, estos seres viven adheridos, mayormente viven fijos al sustrato marino o a un sustrato ya sea arenoso o a un sustrato rocoso. Entonces quedan fijas ahí en esa parte, ¿no? Quedan fijas. Miren, ahí tenemos un ejemplo. En este caso, ¿qué otra característica particular pueden tener las esponjas? Si ven acá, dentro de ellas tienen un tipo de circulación de que el agua que ingresa sale por un poro. Por eso se le llama poríferas, ¿no? Tienen un poro central, una abertura central por la cual ellos hacen salir el agua. Y eso se ve, por ejemplo, ahí que están echando un pigmento y ven cómo está saliendo por la parte de arriba, porque ahí sale con presión el agua. Ahora vamos a pasar a ver a otro grupo de invertebrados, que son otros también muy llamativos, muy bonitos, que son los celenterios y nidarios. Celenterios y nidarios. Se escribe cenidarios, pero se lee nidarios, ¿ya? Esto es algo muy importante para que aquí en adelante puedan pronunciarlo bien. Entonces, en este grupo la reproducción es tanto sexual como asexual. Y cuando hablamos de la parte asexual, vamos a ver que van pasando por ciertas transformaciones. Hablamos de unos estados larvarios, otros estados de pólipos y otros ya de estado de medusas o libro. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, miren, dentro de los celenterios y nidarios vamos a tener, acá vamos a ver tres ejemplos muy particulares. Por ejemplo, ¿a quién les hace acordar esto? La película de Nemo, ¿verdad? ¿Dónde vivía Nemo y su papá
Merlín, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿En qué vivían? En una anémona. Entonces, miren, acá esto de acá es una anémona, que es pertenece al grupo de los celenterios o nidarios. Las anémonas tienen una reproducción hermafrodita. Recuerden que era hermafrodita, que dentro de sí poseen las gónadas masculinas y femeninas para que se puedan reproducir. Eso quiere decir que su reproducción es asexual y es por gemación o por bipartición. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que cuando es bipartición, las células se dividen en dos, ¿no? Entonces, tienen una reproducción asexual hermafrodita por gemación o bipartición. Otro de los animales muy llamativos en este grupo es las medusas, por ejemplo. Miren, el grupo de medusas, ¿no? Siempre con colores muy llamativos, con colores muy luminosos y que mayormente las podemos encontrar en grupo, aunque hay muchas especies de medusas que también se encuentran libremente individuales, no andan en colonias como estas. Ahora, las medusas, dependiendo de la especie, su reproducción va a variar. La gran mayoría de medusas adultas presenta sexos separados. La gran mayoría de medusas adultas presenta sus sexos separados. Y el huevo fecundado forma el espermatozoide, ¿no? Que va a formar una nueva medusa. Ahora, miren, anteriormente estábamos hablando de que poseen estados larvarios de pólipos y posteriormente generan lo que es una medusa. Entonces, miren, primero vamos a ver que un celenterio unidario va a tener esta primera fase, ¿no? De estar fija y adherida a un sustrato, que va a formar grandes colonias. A estas colonias se les llama pólipos, que posteriormente, ya cuando estos pólipos salen o quedan de manera libre, ya van a formar medusas. Y medusas que van a tener un sexo masculino y un sexo femenino. O sea, vamos a tener medusas macho y medusas hembras ya en el estado adulto. Y el último ejemplo que vamos a ver aquí, que son los corales. Los corales son animales que se reproducen por fragmentación. Aparentemente no parecen, miren, tanto estos de acá, las anémonas, como los corales, aparentemente pareciera que no fueran animales, pero sí lo son. Y en este caso los corales son animales que se reproducen por fragmentación, muy parecida a lo que es la bipartición. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de ellas es cortada o es fragmentada para formar un nuevo ser vivo. Bien, entonces, recuerden esto, ¿no? Son animales que se reproducen por fragmentación. Una parte de la estructura cuando están en colonias, una parte va a formar o va a dar lugar a un nuevo coral, a un nuevo ser vivo, ¿no? Ahora, y al igual que en las medusas, en sus estados adultos ya presentan sexos separados, ¿no? Son sexuados, ya presentan lo que son gametos masculinos, gametos masculinos y gametos femeninos. Aquí están, ¿no? Miren los corales. La unión de corales y anémonas forman lo que nosotros conocemos como arrecifes. Bien, continuemos. Vamos a hablar ya acercándonos a hablar del último grupo. Mejor dicho, ya estamos hablando del último grupo ya de animales invertebrados. Vamos a hablar acerca de los gusanos. Y entre los gusanos vamos a tener lo que son los platelmintos y los nematelmintos. Ahora, hablamos de platelmintos, ¿por qué? Porque hablamos de gusanos planos. El mismo nombre nos indica eso, ¿no? Platelmintos, gusanos planos. Su reproducción en este caso es también variada. Vamos a tener reproducción sexual y reproducción asexual. Pero en su gran porcentaje presentan una reproducción asexual. ¿Por qué? Porque son hermafroditas. Tienen dentro de sí ambos sexos, ¿no?
Y la fecundación en este caso es interna y presentan un aparato reproductor complejo. Son uno de los primeros animales en presentar un aparato reproductor también complejo de esta manera. Entre los planteamientos vamos a hablar de los más interesantes ahora, lo que son la que es la planaria y lo que son los céstodes. Ahorita vamos a ver. La planaria son animales, como su mismo nombre lo dice, totalmente planos. Estos se reproducen asexualmente por fragmentación o bipartición, que ya hemos hablado de eso anteriormente. Ahora, también tienen esa capacidad regenerativa de que si una planaria es cortada en varias partes, cada una de estas partes se va a desarrollar y crecer de forma idéntica a un nuevo ser vivo. También existen planarias que poseen ambos sexos, es decir, van a poseer planarias que poseen ambos sexos, es decir, que van a poseer una estructura de órganos femeninos y órganos masculinos. Y dentro de ellas mismas se va a producir lo que es la partenogénesis. Ahora miren, aquí está lo que es una planaria, ¿no? Como ven ustedes, es un gusano totalmente plano, ¿no? Y muy llamativo, por cierto, también. Aquí vamos a ver su estructura interna para que vean que tienen sus aparatos reproductor complejo, ¿no? Miren, tienen poro genital, su vagina, pero también tienen un pene, tienen sus ovarios, pero también tienen testículos. ¿Se dan cuenta? Entonces son hermafroditas, miren, tienen tanto estructuras reproductivas, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Tienen ambos estructuras reproductivas dentro de sí. Y aquí también hay una imagen más de la planaria, ¿no? Entonces, miren, se cumple lo que es un aparato reproductor complejo. Y en este caso, al ser hermafroditas, van a poseer aparatos reproductivos tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Ahora vamos a hablar de los céstodes, que son más conocidos, de los céstodes más conocidos, vamos a hablar de la tenia o solitaria, que es uno de los parásitos que mayormente se encuentran en el hombre o que mayormente parasitan al hombre. En este caso, las tenias se reproducen al depositar huevos cuando los huevos son depositados en las heces. Y una forma de contagio es mayormente cuando no se tiene la higiene necesaria y se pasa la mano a veces del ano a la boca. Es decir, estas personas no tienen mucha higiene, no se lavan las manos y al tener estas manos contaminadas y al alimentarse o al comer, ya se están ingiriendo estos parásitos, ¿no? Una vez que este parásito ha ingresado en una persona, este organismo ahí empieza su desarrollo. Y una vez que empieza su desarrollo ya empiezan a depositar huevos y estos huevos otra vez son expulsados al exterior y nuevamente se va a reproducir el ciclo de vida, ¿no? de este parásito ingresando a un nuevo hospedador o a una nueva persona o a un nuevo ser vivo para que lo infecte. Ahora, no solamente infecta al hombre, sino que también estos parásitos pueden infectar animales como cerdo, como vaca y diferentes tipos de mamíferos, ¿no? Como nosotros somos mamíferos ya totalmente desarrollados, prefieren parasitar a nosotros. Nosotros somos un mejor hospedador que cualquiera otro mamífero, ¿no? Pero al no tener un humano cerca que pueden parasitar a cualquier tipo de mamífero. Generalmente del ganado vacuno o del ganado ovino también o del ganado porcino también. Se pueden parasitar vacas, cerdos, ovejas y cualquier otro tipo de mamíferos. Estos parásitos, estas tenias, se adhieren o se enquistan precisamente al tejido muscular. Ahí es donde empiezan a desarrollarse. Miren, aquí vamos a ver el ciclo, ¿no? Miren. Ahora vamos a hacerle zoom.
¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una persona que es infectado, que ya sus huevos son expulsados en sus heces. Estas heces son comidas por un cerdo. En este cerdo, este parásito ya se va a empezar a desarrollar, se va a empezar a reproducir y va a empezar a enquistarse en lo que es su tejido muscular. Recuerden muy bien esto, porque justamente, ¿qué es lo que nosotros comemos en un cerdo, en una vaca o en cualquier animal? Su músculo, su carne justamente. Y estos huevos se enquistan o se convierten en cisticercos. Cuando hablamos de cisticercos, acuérdense muy bien, hablamos de huevos que se han enquistado en los músculos de un mamífero. En este caso estamos hablando del cerdo. Entonces, aquí ya está el músculo del cerdo, ya está infectado. Ahora, esta carne del cerdo con cisticercos, o mejor dicho, con los huevos infectados, va a parar a tu mercado. En el mercado, tú lo compras o también lo llevan para que lo preparen o tú lo preparas en tu casa. Si no se ha lavado muy bien, si no se ha cocinado muy bien esta carne, entonces tú ya te empiezas a comer estos cisticercos. Para que estos cisticercos se hayan quemado, la carne tiene que estar bien cocida durante un buen tiempo y a una temperatura también elevada, ¿no? Entonces, ahora, otra forma es de que, por ejemplo, de repente no llegó de frente con la carne del cerdo, sino que esta persona que tiene dentro de sí, por ejemplo, no se ha lavado bien las manos, ha contaminado también la comida. Y de esa manera contaminan a otra persona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo grave de este parásito? Miren, que una vez que ya ha llegado a infectar lo que son varios músculos, estos cisticercos empiezan, o estos huevos empiezan a proliferar dentro de tu organismo, tanto así que llegan al cerebro. Los huevos de la tenia viajan por el sistema circulatorio y producen cisticercosis y pueden llegar hasta el cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa si se revientan en tu cerebro? Te mueres. Entonces, de esta manera es el ciclo, ¿no? El ciclo que sucede. Entonces, qué debemos hacer para evitar nosotros todo esto? Primero, tu higiene siempre, y ahora más que nunca, sabemos que la higiene es importante por el tema del virus que estamos pasando, ¿no? Pero esto también es muy importante, ¿no? También tener siempre la higiene para todo, lavar bien todos los tipos de alimentos que traigas a tu casa, todos los que vas a comer, lavarlos muy bien, porque pueden estar infectados no solo con el coronavirus, ¿no? Sino con cualquier tipo de parásito o de agente externo. Miren, por ejemplo, acá ya están conociendo uno nuevo. Ahora, vamos a recordar lo importante, ¿no? Que los huevos de la tenia pueden viajar, acá está, bueno, ya lo dije, ¿no? Por el torrente sanguíneo e instalarse incluso en el cerebro. Y así se produce la enfermedad llamada neurocisticercosis. Ya cuando los huevos han llegado a tu cerebro ya se llama neurocisticercosis. Y la cisticercosis es cuando están ya en los músculos. Cisticercosis cuando están en los músculos y neurocistocircosis cuando ya llegan al cerebro. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí está, por ejemplo, miren lo que es una tenia. Hay una imagen real de una tenia. Una tenia puede medir varios metros de largo, ¿no? Miren, ahí está escurriéndose. Imagínense tener varias tenias dentro de ti. Puedes llegar a tener metros y metros. Bueno, y el último grupo acá vamos a ver a lo que son los nemátodos. Cuando hablamos de los nemátodos, ya estábamos hablando de gusanos ya que son cilíndricos. Ya pasamos de lado lo que son los gusanos planos. Ahora vamos a ver los gusanos cilíndricos, que generalmente tienen una reproducción
sexual. Esto quiere decir que si tienen sus especies o sexos por separado, hembra y macho. Y la fecundación en este caso es interna. Eso quiere decir cuando hablamos de fecundación interna, cuando los huevos son fecundados dentro de la misma especie. ¿Ya? Ahora, estos se reproducen por centenares, por varias cantidades, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos o que más ha podido conocerse o desde un principio se llegó a estudiar, uno de los primeros nemátodos en ser estudiados son los oxyuros. Y ya varios de ustedes habrán escuchado de qué son los oxyuros, ¿no? Entonces, los oxyuros son una especie de nemátodo que se reproducen en donde, en el intestino. Una vez que alguien ya se ha ido infectado con estos oxyuros, estos oxyuros dentro van recorriendo tu intestino, hasta llegar a los bordes del ano. ¿Por qué? Porque en los bordes del ano es donde van a depositar sus huevos. Es por eso que la mayoría de personas, ya sean niños o adultos que tienen oxyuros dentro de sí, les llega a picar esa parte. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a depositar sus huevos y es por eso que produce ardor, produce picazón, produce fastidio, ¿no? Ya sea un niño, ya sea un adulto o un anciano. Va a generar lo mismo en los tres. ¿Por qué? Porque justamente los oxyuros se reproducen y depositan sus huevos en la parte del borde del ano. Ahora, los que son más propensos mayormente a sufrir de esto son los niños en edad escolar. ¿Por qué? Porque generalmente se meten la mano a la boca constantemente, están cogiendo cualquier cosa por ahí y por eso mayormente se contagian de esto o adquieren estos parásitos. Estos parásitos se pueden encontrar en cualquier ambiente, ¿no? Y como a veces los niños cogen cualquier cosa, todo lo que está a la mano, o incluso no hay una higiene correcta, ¿no? Puede ingresar por la boca, puede ingresar por la nariz, ¿no? Si no se lava bien las manos, se mete el dedo en la nariz, por ahí ingresa también, ¿no? Ingresa si te comes también las uñas, no has tenido una higiene correcta, te comes las uñas, estás comiendo todos estos parásitos. Ahora, una vez dentro estos, se van a alojar en el intestino se desarrollan, posteriormente recorren todo tu intestino para en los bordes del ano depositar lo que son sus huevos. Ahora, su ciclo vital dura más o menos 2 semanas. O sea, dentro de 2 semanas, si por ejemplo hoy día te infectas un lunes, los síntomas ya los vas a empezar a sentir a partir de la otra semana que se empiezan a depositar los huevos y empiezas a sentir ese ardón o picazón, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, y aquí tenemos los oxyuros, que son gusanos cilíndricos un poquito más pequeños, no son tan largos, son pequeños, ¿no? Y es por eso que a veces también tú te sientes mal, tienes estos parásitos, te sientes mal, te duele el estómago, te duele la barriga, y sientes mucho dolor. Por eso siempre es recomendable y bueno siempre limpiarse, ir con un doctor que te indique cómo limpiar tu estómago, ¿no? Acá recordemos esto siempre. La higiene es la mejor medida de prevención para evitar el ingreso de lombrices intestinales a nuestro cuerpo. Y no solo de lombrices, de cualquier agente parásito externos, bacterias, virus, hongos o este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre lávate las manos. Ahora, algo muy importante que recordar, miren, este tipo de lombriz es un parásito tan, pero tan contagioso que si alguien en tu casa ha tenido, si hubo tan solo una persona en tu casa que tenga oxyuros o que haya tenido oxyuros, es muy probable que ya toda la familia posea o que se contagie de estos oxyuros. Entonces, no solo desinfecta, no mejor dicho, no solo trates al que ya has visto que tiene,
sino a toda la familia, porque lo más probable es que ya toda la familia también los tenga. Por eso es recomendable siempre lavar bien la ropa y tener los debidos cuidados de higiene. Recién ahorita en la actualidad con este tema del virus, se ha tomado gran importancia en lo que es la higiene, ¿no? Pero miren todo lo que se está evitando, lo que puede evitar lo que es la higiene. No solo un virus, sino hay diferentes tipos de parásitos, bacterias u hongos que están alrededor de nosotros y que no las podemos ver ni saber que están ahí. Por eso siempre es muy recomendable tener la higiene adecuada y darle el valor que debería tener. Bien, aquí estamos acabando entonces ya con el tema de invertebrados. Y acabamos con todos los grupos. Así que ha sido un tema muy interesante, muy largo, como han podido ver también. Ha demandado de mucho tiempo hacer todo esto, pero todo es por ustedes. Así chicos que nos estamos viendo, cuídense. Dios los bendiga.